Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. Hoy traigo una historia no mía, pero sí interesante de Tokyo Ghoul. Si te gusta, no olvides dejar tu like. No alargaré más la introducción, así que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia no me pertenece, ni las imágenes. Créditos a sus respectivos autores. Sin más que decir, que siga el fanfic. Capítulo 21. Capítulo 21. Emparejado con Arima. Akira-chan, este joven es un colega de tus padres. Mado Kazuka inmediatamente presentó a Uchiha Byakuya a su hija. Al oír esto, Mado Akira finalmente bajó la guardia. La agudeza de su mirada se suavizó y asintió obedientemente en señal de reconocimiento. Investigador Uchiha, esta es mi hija, Mado Akira. Puede ser un poco tímida con los desconocidos. Por favor, no se lo tome como algo personal. Mado Kureo habló con un ligero tono de disculpa. Desde que Akira era joven, él le había inculcado un fuerte sentido de vigilancia, enseñándole a desconfiar de todos los extraños. Incluso había comenzado a educarla desde temprana edad sobre cómo escapar de los necrófagos, así como los fundamentos de las células RC y los Kinkes. No esperaba que su propio colega terminara siendo víctima de esa cautela. Está bien. Byakuya respondió con una leve risa. Si recordaba correctamente, Akira tenía solo 11 años en ese momento y aún así ya era inteligente e independiente. Byakuya terminó quedándose en la casa de Mado por la tarde, disfrutando del té y luego teniendo una abundante cena, que fue preparada por Kazuka y Akira juntos. Durante este tiempo, Byakuya y Kureo discutieron varios temas sobre ghouls y kinkes. No había ninguna duda. El conocimiento de Mado Kureo sobre los kinkes era increíblemente profundo. Pero, su obsesión con ellos podría no ser algo bueno. Por cierto, investigador Uchiha, ¿cómo ve usted personalmente a los ghouls? De repente Mado Kureo planteó una pregunta seria. Byakuya reflexionó un momento antes de responder. En mi opinión, el conflicto entre humanos y necrófagos es fundamentalmente irreconciliable. Pero la causa principal no es simplemente la necesidad de carne humana de los necrófagos. Al fin y al cabo, hay necrófagos que sobreviven hurgando en cadáveres en lugar de matar activamente. Otro factor importante es el desequilibrio de poder. Los ghouls son naturalmente más fuertes que los humanos. Excepto los investigadores o aquellos equipados con kinkes. Una persona promedio es completamente impotente, incluso contra el ghoul más débil. Esta abrumadora brecha en la fuerza solo hace que sea más fácil para los necrófagos maliciosos abusar de su poder. Byakuya continuó su análisis. Piénselo. Cuando una especie es físicamente superior a otra, ¿qué sucede? Los humanos, por ejemplo, dominamos a los pollos y a los patos. Un humano bondadoso no les haría daño innecesariamente, salvo para usarlos como alimento. Pero siempre habrá quienes, con tendencias crueles, atormenten a criaturas más débiles solo porque pueden. Lo mismo ocurre con los necrófagos. La gran mayoría de los humanos no pueden defenderse, así que, naturalmente, siempre habrá necrófagos que se entreguen a masacres sin sentido. Por otro lado, el odio se da en ambos sentidos. Algunos investigadores, impulsados por la pérdida personal o la crueldad absoluta, se deleitan torturando necrófagos, incluso a aquellos que no tienen malas intenciones. Esto crea un ciclo interminable de venganza. Es por eso que este odio nunca terminará verdaderamente. Para los humanos, es simple. Los necrófagos son nuestros enemigos mortales y merecen morir. Desde una perspectiva humana, no hay nada de malo en esa forma de pensar. En su interior, sus pensamientos continuaban. ¿Y qué pasa con aquellos que se encuentran entre ambos mundos? Por ejemplo, está Eto Yoshimura, el búho tuerto, un mitad ghoul. Está Arima Kisou, un mitad humano. Y luego está Kaneki Ken, quien fue convertido a la fuerza en un ghoul de un solo ojo. Los tres podían vivir entre humanos y demonios por igual. Gracias a esto, se dieron cuenta de algo. Debajo de todo, ambos lados siguen siendo personas. Podrían formar familias y encontrar parentesco en ambos mundos. Sus perspectivas únicas les permitieron comprender ambos lados de la guerra, razón por la cual cada uno de ellos buscó cambiar el mundo. El investigador Uchiha tiene una perspectiva aguda, asintió Mado Kureo con aprobación.
Es precisamente por eso que, como investigadores, debemos dedicarnos a eliminar ghouls y proteger a la humanidad. Pero, en el fondo, el verdadero problema es la comida, replicó Byakuya. Si los necrófagos no necesitaran comer humanos para sobrevivir, el conflicto entre ambos bandos se reduciría significativamente. En cuanto a la disparidad de poder, ese es nuestro trabajo como investigadores. Nos corresponde proteger a la gente común de los demonios maliciosos. El tema de la comida, Mado Kureo suspiró, sacudiendo ligeramente la cabeza. No veo solución. No todos los necrófagos están dispuestos a alimentarse de cadáveres humanos rancios. Además, incluso si hubiera suficientes cuerpos para sustentarlos, ¿no sería una falta de respeto a los difuntos permitirles comer a los muertos? Aunque Kureo no estaba tan consumido por el odio como lo estaría más tarde en la línea de tiempo original, gracias a que Byakuya salvó a Kasuka, su creencia fundamental siguió siendo la misma. Él todavía veía a los ghouls como monstruos irredimibles. Por ahora, no se ha descubierto ninguna fuente alternativa de alimento, reconoció Byakuya. Pero creo que algún día se encontrará un sustituto de la carne humana. Sabía con certeza que, al final de la historia original, se había desarrollado una alternativa que sustentaba a los necrófagos, acercando así a los humanos y a los necrófagos a la paz. HMPH, investigador Uchiha, seguro que eres optimista. Mado Kureo rió levemente antes de suspirar. Pero si ese día llega, creo que lo agradecería. Habiendo estado tan cerca de perder a Kasuka, no podía negar que un mundo pacífico donde tales tragedias nunca volvieran a ocurrir, no era tan malo después de todo. Cuando Byakuya estaba a punto de abandonar la casa de los Mado, recibió un mensaje. El CCG le había asignado un compañero, Arima Kisou. Cuando vio el nombre, no pudo evitar sentir una pizca de incredulidad. ¿En realidad me emparejaron con Arima? No sabía cuáles eran las verdaderas intenciones de los superiores, pero para Byakuya, este arreglo estaba lejos de ser algo malo. Después de todo, Arima no era alguien que viera el mundo en blanco y negro. Su objetivo final no era el exterminio sino el cambio. En ese sentido, sus ideales no eran tan diferentes. Esa noche, Byakuya llegó a la sede del CCG en el primer distrito, donde finalmente conoció a Arima Kisou, investigador de primera clase Uchiha. Soy su nuevo compañero, Arima Kisou. La voz de Arima era tranquila, indiferente. Su expresión permanecía neutra, indescifrable. El joven Arima Kisou. Esto ocurrió antes de que su cabello se volviera completamente blanco. Sus profundos mechones azul aún estaban intactos. A diferencia de la línea de tiempo original, donde su cuerpo ya había comenzado a deteriorarse a los 29 años, el Arima de hoy estaba físicamente en su apogeo absoluto. Pero como era un simple investigador de segunda clase, aún no había obtenido acceso a los kinques de alto grado que más tarde manejaría. Vestido con un traje blanco impecable y con gafas de montura fina, sus rasgos afilados pero refinados desprendían un aire de elegancia e intelecto. Byakuya podía entender por qué algunos podrían confundirlo con un erudito tranquilo en lugar de un guerrero. Arima de segunda clase. Es un placer conocerlo. El tono de Byakuya se mantuvo tranquilo y mesurado. Ninguno de los dos era particularmente hablador. Así que después de un breve intercambio de presentaciones, el silencio cayó entre los dos. Capítulo 22. Capítulo 22. La prueba de Yoshimura Eto. No mencionó sus ideales ni sus planes futuros con Arima Kisou de inmediato. Si se precipitaba en una conversación así, no habría forma de que pudiera ganarse la confianza de Arima. Después de todo, Arima seguía completamente atado por la organización en la sombra que controlaba el jardín iluminado por el sol. Era imposible que se volviera contra ellos fácilmente. Por ahora, era mejor dejar que las cosas se desarrollaran naturalmente. No mucho después de que Byakuya y Arima se conocieran, el CCG les asignó una nueva misión de investigación, otra operación encubierta. Infiltrarse en la escuela secundaria Seishin en el distrito 13 haciéndose pasar por estudiantes. Al recibir los detalles de la misión, Byakuya quedó algo sorprendido. Escuela secundaria Seishin, ¿no era esa la escuela de Lantern, la Ghoul Uruka Minami?
Según todos los indicios, Arima ya debería haberla eliminado en este punto de la línea de tiempo. Parecía que algunos pequeños detalles habían cambiado, pero probablemente no afectarían el panorama general. Dean. El anfitrión ha aceptado la misión de infiltrarse en la preparatoria 6 e investigar a los Ghouls. Se ha activado la misión oculta Tokyo Ghoul. Jack. Misión 1. Inscríbete como estudiante en la escuela secundaria Seisin y únete a la pandilla de delincuentes de Taishifura. Recompensa de la misión. 10 puntos de atributo. En el momento en que sonó la notificación del sistema, Yakuya comprendió inmediatamente la conexión. Fura Taishi, él conocía ese nombre. En la línea de tiempo original, Fura se convirtió en un investigador asociado de clase especial, y tenía una amistad pasada con Arima, que comenzó cuando Arima se infiltró en Seisin High. En cuanto a la banda de delincuentes mencionada en la misión, bueno, eso fue porque Fura era un delincuente en la escuela secundaria, y andaba con un grupo de alborotadores. La investigación comienza en 3 días. Arima, aprovecha el tiempo para prepararte. Yakuya se volvió hacia Arima y le habló en un tono tranquilo. Arima simplemente asintió levemente, sin ofrecer más palabras. Con eso, los dos tomaron caminos separados por ahora. Como la misión no comenzaría hasta dentro de 3 días, Yakuya decidió regresar a su trabajo en Shoei Publishing en el Dosdo distrito. La noche siguiente, Yakuya acababa de terminar de cenar en casa cuando Eto Yoshimura apareció en su puerta. Como era de esperar, ella había venido a buscarlo primero. ¿Takatsuki-sensei ha terminado de ocuparse de sus otros asuntos? Yakuya preguntó mientras le abría la puerta. Por eso estoy aquí. Para seguir perfeccionando la segunda edición de Querido Kafka. Eto asintió levemente. La muchacha parada frente a él parecía tan inocente y delicada como siempre. Era casi imposible para una persona promedio asociar a este joven autor aparentemente frágil y entrañable con el búho tuerto clasificado SSS. Muy bien, entra, Takatsuki-sensei. Yakuya actuó como si nada estuviera fuera de lo común, manteniendo la fachada de que no sabía nada de su verdadera identidad. Por supuesto, en el fondo, él permanecía completamente vigilante, simplemente no dejaba que eso se notara en su rostro. Porque ahora, Eto sabía que era un investigador del CCG. Y considerando su profundo odio hacia el CCG, podría elegir matarlo en cualquier momento. Después de todo, los responsables de la muerte de su madre, los que la obligaron a crecer en las brutales y anárquicas profundidades del Distrito 24. Los verdaderos autores intelectuales detrás de su sufrimiento no fueron otros que V. Y el CCG estaba secretamente entrelazado profundamente con V. Al mismo tiempo, Eto lo estaba poniendo a prueba. Quería confirmar, más allá de cualquier duda, que Yakuya no había descubierto su identidad como el búho tuerto. Al observar el comportamiento inquebrantable e inexpresivo de Yakuya, Eto no encontró ninguna diferencia con sus interacciones pasadas. No mostró ninguna vacilación ni ninguna reacción antinatural. Todo estaba como siempre. Eso lo resolvió. No había forma de que lo supiera. Lógicamente hablando, no había ninguna razón para que él supiera su verdadera identidad en primer lugar. Así pues, Eto descartó la minúscula posibilidad de que simplemente estuviera actuando a la perfección. Lo más importante es que no tenía intención de hacer ningún movimiento contra él. Si ella matara a Yakuya aquí, el CCG descubriría rápidamente sus frecuentes interacciones, convirtiéndola en la principal sospechosa. Y más allá de eso, todavía necesitaba su apoyo financiero. Ella también quería ver su libro, Querido Kafka, publicado con éxito. En ese momento, matarlo era mucho más problemático de lo que valía la pena. Sin embargo, justo en ese momento sonó el teléfono de Yakuya. Un vistazo rápido al identificador de llamadas. Arima Kisou. Por primera vez, Yakuya se sintió un poco incómodo. De todos los momentos, Arima tuvo que llamar justo ahora. Aún así, no fue gran cosa. Respondió tranquilamente a la llamada justo delante de Eto, como si no pasara nada. Si dudara aunque fuera por un instante, fácilmente podría despertar las sospechas de Eto. Después de todo, ella era simplemente una persona normal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué un investigador del CCG dudaría en responder a la llamada de su colega delante de ella?
En el momento en que se conectó la llamada, Arima habló. Uchiha de primera clase, nos reuniremos pasado mañana. ¿Será en el cuartel general del Distrito 1 o en la sucursal del Distrito 2? Ninguno. Nos vemos directamente en la sucursal del Distrito 13. Byakuya respondió sin perder el ritmo. La escuela secundaria Seisin estaba ubicada en el Distrito 13. Comprendido. Arima colgó inmediatamente, cortando la llamada sin palabras innecesarias. Sin embargo, al hacerlo, sin saberlo, le complicó aún más las cosas a Byakuya. Si Byakuya hubiera mostrado incluso la más mínima reacción antinatural frente a Eto, podría haber desencadenado su sospecha. Afortunadamente, lo manejó sin problemas. Eto, ahora completamente seguro de que Byakuya no tenía idea de que ella era el búho tuerto, aprovechó la oportunidad para preguntar. Esa persona de hace un momento, te llamó Uchiha de primera clase. Por primera clase se refiere a... investigador de primera clase. Soy investigador de primera clase en el CCG. Era solo mi colega llamando por trabajo. Byakuya respondió con calma, sin dudarlo. En ese momento, no tenía sentido ocultarle su identidad a Eto. También podría ser directo. Así que Uchiha-san no solo es editor, sino también investigador de Ghouls para el CCG. Eso es realmente impresionante. Eto habló con el tono perfecto de una joven normal y asombrada. No es nada especial. Al principio, me infiltré en la editorial como parte de una investigación sobre Ghouls. Pero descubrí que realmente me interesaba el puesto de editor, y, lo que es más importante, descubrí a un escritor genial como tú, Takatsuki-sensei. Así que decidí quedarme. Byakuya respondió suavemente. Ya veo, es un poco abrumador, para ser honesto. Eto inclinó la cabeza ligeramente, fingiendo una leve sorpresa. Después de todo, sus palabras tenían sentido. Si no conocía su verdadera identidad, entonces no tenía ninguna razón para invertir tanto esfuerzo en publicar su libro. Este hábil bastardo de investigador del CCG, de alguna manera parecía extrañamente interesante. Ella lo vigilaría por un rato más. Capítulo 23. Capítulo 23. Camino a la escuela. A partir de pasado mañana estaré trabajando, dijo Byakuya con naturalidad. Probablemente dure un tiempo, así que no estaré en Shoei Publishing durante el día. Pero por la noche, debería estar aquí de nuevo. Ah, ya veo, está bien. Pero, por favor, no te esfuerces demasiado, Uchiha-san. Eto parecía genuinamente preocupado. En su interior estaba un poco sorprendida. Este tipo estaba realmente dedicado. Equilibrar sus deberes como investigador necrófago mientras sigue editando su manuscrito parecía casi increíble. Pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Byakuya realmente valoraba su escritura. Ella podía notar que él realmente respetaba y reconocía su trabajo. Está bien, no es demasiado agotador. Byakuya respondió tranquilamente. Entonces, ya que lucharás contra necrófagos, mantente a salvo. La preocupación de Eto sonaba perfectamente natural. Si Byakuya no hubiera sabido su verdadera identidad, tal vez incluso se habría sentido conmovido por sus palabras. Pero él sabía la verdad. Esta muchacha de voz suave frente a él también era el despiadado búho tuerto. Así que no pudo sentir nada por sus palabras. Porque lo más probable es que su preocupación ni siquiera fuera genuina. Lo haré. Gracias. Byakuya simplemente asintió. Din. Inicio de sesión completo. Recompensa. Más un punto de atributo. Din. Inicio de sesión completo. Recompensa. Más un punto de atributo. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el día de la misión. Byakuya y Arima Kisou se conocieron en la sucursal del Distrito 13 del CCG. Arima de segunda clase, se han establecido las identidades de nuestros estudiantes transferidos. Byakuya explicó. A partir de hoy asistiremos a la escuela con normalidad. Nuestro objetivo es el Ghoul de rango A, cuyo nombre en clave es Lantern. Sin embargo, este Ghoul en particular es más peligroso que un Ghoul de rango A estándar. Oficialmente, está clasificado como A. Para refinar la inteligencia de la misión, el CCG dividió los rangos de los Ghoul en categorías más precisas. Por ejemplo, el rango A se dividió en A y A.
Esto hizo que las evaluaciones de amenazas fueran más precisas. Durante nuestro tiempo de encubierto, debemos evitar exponernos como investigadores a menos que hayamos confirmado la captura de Lantern. Byakuya añadió. Este era un protocolo estándar dentro del CCG, algo que todos los investigadores sabían. Arima, por supuesto, no fue una excepción. Aún así, Byakuya lo dijo por formalidad. Arima simplemente asintió levemente, sin ofrecer palabras innecesarias. Vamos a cambiarnos a nuestros uniformes escolares antes de salir. Byakuya sugirió. Al entrar al vestuario, encontró sus uniformes cuidadosamente preparados. Blazers blancos hechos a medida de la escuela secundaria Seisin. Después de cambiarse, Byakuya notó que el ajuste era perfecto. Tanto él como Arima parecían exactamente estudiantes normales de secundaria. Sus edades no estaban muy lejos de las de los estudiantes reales, por lo que fue un disfraz fácil. Eso fue hasta que notaron los maletines en sus manos. Dentro de esos casos, están sus kinkes. Byakuya llevaba 2 kinkes de rango A, Tsukikage y Fry. Arima llevaba un kinke de rango B, Yukimura un tercio. Ese nombre no fue un error. Yukimura se dividió en 3 hojas, de ahí la designación un tercio. Para evitar sospechas, Arima había disfrazado creativamente las 3 hojas como un único estuche de violín. Byakuya deslizó discretamente ambos estuches kinke en su mochila. Este no era un bolso cualquiera, el CCG lo había modificado especialmente para él. La capacidad de almacenamiento era significativamente mayor y tenía un mecanismo de liberación rápida. Con solo tocar un punto específico, la mochila expulsaría automáticamente ambos estuches de kinke, lo que le permitiría reaccionar rápidamente en caso de emergencia. Mientras Byakuya y Arima terminaban de prepararse, sus compañeros investigadores no pudieron evitar susurrar entre ellos. Los Uchiha de primera clase y los Arima de segunda clase parecen tan jóvenes, ni siquiera necesitan disfraces para pasar por estudiantes de secundaria. ¿No tienen ambos 18 años? ¿Y el Uchiha de primera clase ya tiene ese rango? Es una locura. Escuché que hizo retroceder al búho tuerto, clasificado SSS, y protegió a la asociada de clase especial Mado. Si eso es cierto, entonces podría ser incluso más fuerte que ella. Ignorando la charla, Byakuya y Arima partieron hacia su misión. Distrito 13 de Tokio, escuela secundaria Seisin. En la superficie, los humanos y los ghouls eran indistinguibles. A menos que un ghoul activara su Kagune, no había forma de distinguirlos. Esto permitió que muchos necrófagos se integraran perfectamente a la sociedad humana. Algunos ghouls realmente buscaban una coexistencia pacífica y querían vivir junto a los humanos. Para mantener su disfraz, incluso aprendieron a fingir que comían comida humana. Por ejemplo, obligarse a tragar la comida entera sin masticarla, a pesar de que sus instintos lo rechazan. Luego lo vomitaban antes de que su cuerpo pudiera digerirlo. Esto se debía a que la comida humana era fundamentalmente tóxica para los necrófagos. 1. Tenía un sabor repugnante y era casi imposible masticarlo. 2. Digerirlo dañaría activamente sus cuerpos. A pesar de estas dificultades, algunos ghouls aún deciden asimilarse a la sociedad humana, luchando por vivir como ciudadanos normales. La escuela secundaria Seisin no fue una excepción. Entre sus estudiantes había algunos que no eran humanos en absoluto. Aula, estudiantes de 2 años antes de que comenzara el primer periodo, su maestra entró al aula. Los estudiantes intercambiaron miradas confusas. Fue inusual. Su profesor casi nunca aparecía antes de que empezaran las clases. Estaba claro que algo pasaba. Muy bien, clase. Tenemos 2 nuevos estudiantes transferidos hoy. Adelante, Uchiha-kun, Arima-kun. En el momento en que el profesor habló, Byakuya y Arima entraron al salón de clases. Byakuya tomó la delantera. Soy Uchiha Byakuya. Soy del primer distrito de Tokio. Mi afición es la lectura. Corto. Sencillo. Directo al grano. Sin embargo, comparado con la introducción de Arima, Byakuya sonaba como un parlanchín. Arima Kisou. Eso fue todo. Solo su nombre. Nada más. Un murmullo recorrió el aula. 2 transferencias a la vez. Es bastante raro. Espera, ¿no están recibiendo muchos estudiantes transferidos últimamente?
Minami-san también fue estudiante transferida el año pasado. Estos dos no son muy habladores, pero son realmente guapos. La maestra se volvió hacia ellos. Hay 2 asientos libres. Puedes sentarte donde quieras. Comprendido. Sin dudarlo, Byakuya se movió primero. Eligió el asiento al lado de Furataishi, justo entre el grupo de delincuentes. Esto dejó solo otro asiento vacante. Arima no tuvo más remedio que tomarlo. Se sentó al lado de Minami Uruka. Originalmente, en la historia de Tokyo Ghoul, Jack era Arima quien se sentaba junto a Fura. Pero esta vez, Byakuya había tomado ese lugar. Capítulo 24. Capítulo 24. Minami Uruka. Sin embargo, Byakuya tenía una misión que completar. Su tarea del sistema requería que se uniera al grupo delincuente de Furataishi, razón por la cual había sido tan rápido en tomar este asiento. Al mismo tiempo, esto también aseguró que Arima tuviera que sentarse junto a Minami Uruka. Como transmigrador, Byakuya ya sabía la verdad. El Ghoul con calificación A+ Lantern era en realidad Minami Uruka. Ella quería vivir como un ser humano normal, ir a la escuela como cualquier otro niño. Por eso, a pesar de ser un Ghoul, también era una estudiante destacada con calificaciones sobresalientes. Antes de llegar a este mundo, Byakuya siempre había sentido que la historia entre Arima y Uruka era una tragedia. Ahora, él tenía la intención de impulsar sutilmente su relación en una dirección diferente. Byakuya saludó al chico que estaba a su lado. Encantado de conocerlo. Furataishi apoyó perezosamente la barbilla con una mano y respondió en un tono aburrido. Sí, soy Furataishi. No estaba particularmente interesado en la escuela, por lo que, naturalmente, tampoco le importaba mucho el nuevo estudiante transferido. Pero lo que sí le sorprendió fue que Byakuya hubiera elegido sentarse a su lado, alguien que obviamente era un delincuente, en lugar de tomar el asiento vacío junto a Minami. Mientras tanto, Arima, a quien ahora solo le quedaba un asiento por elegir, se vio obligado a sentarse junto a Minami Uruka. No estaba al tanto de las intenciones de Byakuya, simplemente asumió que fue una elección al azar. Además, en este punto, todavía no sospechaba que Minami Uruka era el Ghoul Lantern. Arima-kun, Uruka se volvió hacia su nuevo compañero de asiento con una sonrisa amable. Tenía un cabello negro largo y suelto, y un comportamiento elegante y tranquilo. La imagen perfecta de una joven refinada. Arima devolvió el gesto con un cortés asentimiento. En ese momento todo parecía perfectamente normal. No notó nada inusual. Pero al otro lado de la habitación, Furataishi de vez en cuando miraba fijamente a Minami. Cuando la vio sonriéndole el chico nuevo, Arima chasqueó la lengua con fastidio. Por alguna razón, le molestó. El profesor pronto entregó los libros de texto a Byakuya y Arima, y la clase comenzó oficialmente. Byakuya nunca había asistido a una escuela en Japón antes, pero gracias a su fluidez en japonés, la mayoría de las materias no eran un problema, especialmente matemáticas e inglés, que eran universales. Sin embargo, había algunos temas que le resultaban menos familiares. Los estudios del idioma japonés incluyeron japonés moderno, japonés clásico y chino antiguo. Japón también tenía materias selectivas poco comunes, como economía doméstica, una clase donde los estudiantes aprendían a cocinar. Afortunadamente, con su Mangekyou Sharingan, la capacidad de aprendizaje de Byakuya estaba muy por encima de los estudiantes normales. Podía leer a la velocidad del rayo y recordar todo a la perfección, lo que hacía que estudiar fuera increíblemente fácil. Tan pronto como terminó la primera clase, un grupo de amigables compañeros de clase acudió inmediatamente a su escritorio. Algunos también se reunieron alrededor de Arima. Uchiha-kun, ¿cómo te estás adaptando? ¿Necesitas mis apuntes? Por cierto, ¿cuál es tu conexión con Arima-kun? Ambos se transfirieron al mismo tiempo, ¿fue planeado? Más tarde llevaré a Uchiha-kun a recorrer la escuela. Nuestro campus es bastante grande. Al ver a tantos compañeros de clase reunidos alrededor de Byakuya, Furataishi perdió el interés. Además, ya podía decirlo desde la primera clase. Byakuya y Arima eran estudiantes diligentes, del tipo que realmente se preocupaba por estudiar. No parecían personas con las que pudiera llevarse bien. Sintiéndose aburrido, salió del aula. Taishi.
Una chica con cabello naranja brillante lo siguió, su amiga de la infancia, Sasada Aki. Fuera del aula, Taisi se detuvo y suspiró. Aki, la verdad es que no creo ser apartamento para la escuela. Mejor evadímosla y vamos a divertirnos un poco. La única razón por la que se molestó en asistir fue para ver a Minami, de lo contrario, se habría saltado como siempre. Pero ahora que la atención de todos, incluida la de ella, estaba centrada en esos dos nuevos estudiantes transferidos, ¿qué sentido tenía que darse? Aki se rió entre dientes. Sí, de todas formas nunca entiendo nada en clase. Mejor me salteo una clase en lugar de perder el tiempo fingiendo que escucho. Exactamente. Vamos a buscar a Ryou. Taisi ya estaba decidido a faltar a clase. Él, Aki y Ryou habían sido amigos de la infancia desde que eran jóvenes, y siempre que faltaban a la escuela, lo hacían juntos. No solo eran delincuentes, sino que también formaban parte de una pandilla de motociclistas, y pasaban la mayor parte del tiempo corriendo por la ciudad. Pero justo cuando Taisi y Aki estaban a punto de irse, una voz repentinamente vino detrás de ellos. Furakun, ¿te importa si te acompaño? Taisi se dio la vuelta y vio a Byakuya Uchiha. Uchiha, estás bromeando, ¿verdad? Somos delincuentes. ¿Seguro que quieres pasar tiempo con nosotros? A Taisi le resultó difícil creerlo. No tenía ningún interés en arrastrar a buenos estudiantes por su camino. Y Byakuya definitivamente parecía del tipo estudioso. Estoy seguro de que... Byakuya asintió, sonriendo levemente. Puede que parezca así, pero en realidad me expulsaron de mi última escuela. Por eso me transferí aquí. A él no le importaba si lo etiquetaban como delincuente. Después de todo, él no estaba allí para estudiar. Estaba de encubierto en una misión. Más importante aún, necesitaba completar su tarea del sistema, lo que requería unirse a la pandilla de Taisi. Una vez terminada su misión, se marcharía. Cualquier reputación que hubiera ganado en esta escuela desaparecería junto con él. Además, si perdía esta oportunidad, ¿quién sabía cuándo Taisi aparecería nuevamente en la escuela? Entonces en realidad eres un alborotador. Taisi finalmente lo aceptó. Por mucho que él y sus amigos faltaran a la escuela, nunca fueron expulsados. Cualquiera que sea lo que Uchiha haya hecho en su escuela anterior, debe haber sido algo serio. Puede que parezcas muy correcto y recatado, pero tal vez seas incluso peor que nosotros. En el momento en que Taisi lo aceptó, una notificación del sistema familiar apareció en la mente de Byakuya. Din. Misión completada. Misión 1. Inscríbete en la escuela secundaria Seisei y únete a la banda de delincuentes de Furataisi recompensa. 10 puntos de atributo. Misión 2 desbloqueada. Misión 2. Proteger a la banda de Furataisi de Minami Uruka recompensa. 10 puntos de atributo. La expresión de Byakuya permaneció tranquila, pero su mente se volvió seria. Entonces la siguiente tarea era evitar que Uruka los atacara. Antes de que pudiera pensar más, otra voz lo interrumpió detrás de él. Cuenten conmigo. Byakuya giró la cabeza. Era Arima. Capítulo 25. Capítulo 25. Zapato de 22 centímetros. Al escuchar que Arima también quería unirse, Byakuya se sorprendió un poco. ¿Por qué este chico también se involucraba? Incluso tú, Arima-kun. Furataisi estaba aún más desconcertado. Estos dos estudiantes transferidos parecían del tipo estudioso y de buen comportamiento. Entonces, ¿por qué carajos estaban intentando andar por ahí con delincuentes como él? ¡Genial! Nuestro grupo cada vez crece más. Sasada Aki, sin embargo, estaba encantado. Taisi sabía que Aki era un poco tonta, así que no se molestó en explicarle nada. Soy amigo de Uchiha-kun. ¿Hay algún problema? Arima reiteró su intención de unirse a la pandilla. Olvídalo. Haz lo que quieras. Taisi todavía no entendía qué estaba pasando, pero no se molestaba en averiguarlo. Simplemente no vengas a llorar conmigo cuando los profesores te regañen más tarde. No lo haremos. Byakuya respondió con calma. No. Arima también respondió. Y con eso, Byakuya y Arima se fueron con Taisi. Byakuya tenía un objetivo claro al hacer esto. Pero no podía entender por qué Arima había decidido seguirlo. ¿Cuál fue su razonamiento? En verdad, Arima había estado pensando lo mismo sobre Byakuya.
Desde su perspectiva, las acciones de Uchiha no tenían sentido. ¿Qué tenía que ver unirse a una pandilla con investigar a los necrófagos? Pero Byakuya había captado el interés de Yoshitoki Uasu y Kaiko. No había forma de que alguien así hiciera algo completamente inútil. Entonces Arima decidió seguirlo y verlo por sí mismo. Mientras tanto, cuando Byakuya y Taishi salieron del aula, Minami Uruka miró hacia la puerta con una sutil mirada de curiosidad. Byakuya fue con Taishi y Aki, pero no tenía intención de participar en sus actividades de pandilla de motociclistas. Después de dar una simple excusa sobre no ser bueno con las motos, se separó para dedicarse a lo suyo. Ni Taishi ni Aki le preguntaron al respecto. Después de todo, no les habían dicho de antemano a los dos estudiantes transferidos que eran parte de una pandilla de carreras. Sin embargo, el propio Taishi no era precisamente un fanático de su conducción temeraria. No solo eran perseguidos por la policía, sino que si ocurría un accidente, no había vuelta atrás. Así que hoy simplemente planeó hacer un viaje corto para despejar su mente. Luego, una vez que se calmara, volvería a la escuela. Después de todo, Minami todavía estaba allí. Taishi, ¿por qué ya no sales conmigo y con Ryou? Aki preguntó de repente. Solíamos estar siempre juntos, pero ahora, siempre estás volviendo a la escuela. Aki en realidad no quería venir a la escuela hoy. La única razón por la que apareció fue porque Taishi iba. Hace mucho tiempo, cuando Taishi renunció a su sueño de jugar béisbol, cayó en una espiral descendente y se convirtió en un delincuente. En aquel entonces, él, Aki y Ryou pasaban todos los días faltando a la escuela, vagando por las calles y haciendo tonterías. Solo aparecieron lo suficiente para no ser expulsados. Pero un día, Taishi cambió. De repente empezó a volver a clases regularmente. Y Aki simplemente no podía entender por qué. Con el tiempo, Aki comenzó a notar un patrón. El comportamiento de Taishi cambió justo cuando llegó cierto estudiante transferido. Uruka Minami. Es solo que lo que hacen es demasiado peligroso. Además, ir a la escuela no es tan malo, ¿verdad? Taishi dio una excusa vaga. Por supuesto, no había forma de que pudiera decir sin más que tenía sentimientos por Uruka. Si Aki y Ryou alguna vez se enteraran, nunca lo dejarían olvidarlo. Un motociclista delincuente como él, enamorarse de una estudiante de honor tranquila, estudiosa y de primer nivel como Uruka Minami. ¡Qué broma! ¿Es eso así? Aki murmuró, claramente insatisfecho. O tal vez simplemente estás enamorado de alguien. Como alguien de nuestra clase, por ejemplo. ¿De qué carajos estás hablando? Ni hablar. Taishi respondió instantáneamente, visiblemente nervioso. Maldita sea. Aki se dio cuenta demasiado rápido, pero probablemente no sabía exactamente quién, ¿verdad? En el mejor de los casos, solo estaba adivinando. Sí. No hay forma de que ella ya supiera sobre Uruka Minami. No podía en absoluto admitirlo. Patético, Aki se burló en voz baja, viéndolo entrar en pánico. En ese momento, Byakuya ya había llegado a la calle Hotel del Distrito 13. Y Arima estaba justo detrás de él. Entonces Uchiha-san realmente no pierde su tiempo en cosas sin sentido. Arima finalmente habló. Porque justo en ese momento, estaban parados en el mismo lugar del más reciente incidente de alimentación de Lantern. Este fue el caso que obligó a CCG a tomar a Lantern más en serio y enviar investigadores para rastrearlos. Algo así. Byakuya respondió vagamente. Unos momentos después, su visión mejorada detectó un pequeño objeto cercano. Un solo zapato. Él se acercó y lo recogió. Un zapato plano de cuero de 22 centímetros, parece del uniforme oficial de la preparatoria Seisin. Lo dejaron cerca de la escena del crimen, lo que significa. Existe una posibilidad real de que esto pertenezca a nuestro sospechoso. Era del tamaño de una niña. Y sin duda alguna, este era el zapato de Minami Uruka. Es cierto, el mundo está hecho de 1.000.000 de pequeños detalles. Y entre esos detalles se esconden los fragmentos dispersos de la verdad. Arima parecía estar completamente de acuerdo. De hecho, esta era una escena de la historia original. Arima originalmente había encontrado este zapato él mismo y comenzó a sospechar de Minami Uruka.
La única diferencia era que esta vez, Yakuya lo había traído aquí primero. Entregaremos esto a la sucursal del Distrito 13 para su análisis. Yakuya decidió. Los dos hicieron una parada rápida en la sucursal de CCG, dejaron el zapato para que lo investigaran y luego regresaron a la escuela para terminar el resto del día. Todavía era solo su primer día, pero Yakuya sabía que necesitaba comenzar a vigilar a Taishi y los otros delincuentes esta noche. ¿Por qué? Porque él y Arima se unieron a su grupo, lo que podría haber acelerado el impulso de Uruka de matarlos. En la línea de tiempo original, Uruka los perseguía porque creía que los delincuentes no eran más que basura inútil. Pero ahora, ella podría pensar que también eran una mala influencia para los nuevos estudiantes transferidos. En verdad, Taishi y su pandilla eran imprudentes, pero no eran exactamente malvados. Circulaban por las calles a velocidades peligrosas, molestando a los civiles y provocando a la policía. Pero no merecían morir por ello. El completo desprecio de Uruka por la vida humana fue mucho peor. Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.